nosotros somos respetuosos de la presunción de inocencia, no vamos a entrar a analizar el caso que ha descrito las autoridades como corrupción semilla, pero está imputado, procesado e inclusive creo que ya existe acusación en contra del notario que participó en la celebración de todo lo que son las actas de afiliación. Nosotros respetamos la presunción de inocencia, es un colega, ¿ya?, al cual esta semana se le otorgó una audiencia de revisión de medidas de coerción y estaba en una medida de coerción llamada prisión preventiva y fue sustituida por arresto domiciliario. De antemano les doy mi conclusión, pues es una actuación correcta. Tal vez el juez no lo supo explicar de forma así muy clarita, pero tenía argumentos suficientes para otorgarle esa revisión de medida. ¿Qué es una revisión de medida? Cuando un sujeto procesado se encuentra privado de libertad por prisión preventiva como una medida de coerción que lo asegura el proceso y han variado las circunstancias primitivas, las razones, los hechos, los fundamentos por lo que está privado de libertad, el abogado defensor o el mismo imputado puede solicitarle al juez que en ese momento tenga el control del proceso que revise si es necesario continuar o prisión preventiva o si puede optar por otro tipo de medida de coerción como las medidas sustitutivas, un arresto domiciliario, una caución económica, una obligación de firmar el libro. El profesional del derecho que está acusado, presunción de inocencia absoluta, está por el delito de falsedad material o ideológica. Tengo yo la información de los medios de comunicación. Realmente no le he dado mucho seguimiento a esa parte del caso, pero sí al tema de la noticia reciente. Este delito contiene lo que es una pena de prisión de 2 a 6 años. Entonces, si vemos, es un delito, cuidado con lo que voy a decir. Cuando me refiero a de menos grave, no me refiero a la clasificación de delitos menores de 5 años que está establecida en la reforma del Código, no, sino a lo que se consideraba antes de esa reforma un delito menos grave, un delito que no tiene una trascendencia relevante en cuanto a la acción ilícita. No me refiero a la trascendencia que tiene falsificar firmas y falsificar registros de ciudadanos para constituir un partido político, no, a la participación de la persona. Cada persona responde por lo que se le está sindicando, por lo que se le está imputando, por lo que se le está acusando e inclusive por lo que se le vaya a sentenciar. Y aquí es una actuación en concreto, insisto, por tercera vez, se defiende la presunción de inocencia, él solamente está señalado en este momento, tiene una vinculación procesal, no hay ninguna sentencia en su contra. Y en las medidas de revisión, si las razones por las que estaba en prisión preventiva ya no son meritorias, la prioridad siempre tiene que ser la libertad del sujeto procesado. Así que, insisto, no veo ninguna falla en el argumento de que él pueda gozar de una medida sustitutiva, pero eso tendría que ser un análisis para todos. Por eso en pantalla yo pongo 3 temas. La citación versus la orden de aprehensión. Las medidas sustitutivas versus la prisión preventiva. Y que no existe la prisión provisional. Explicaremos conforme nos dé el tiempo que nos permita nuestro productor. ¿Dónde inició la distorsión de este tema? ¿Por qué no citaron a las personas? Porque una orden de aprehensión a las 6 de la mañana transmitida en televisión nacional, en radio, por redes sociales y todo empezó en la época en que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, llegó inclusive a tomar control de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y empezó la violación a principios y derechos constitucionales al ni siquiera haber presentado al sujeto ante juez competente y a estar siendo transmitido en vivo su aprehensión, así como transmitir rueda de prensa. Entonces querés encubrir a las personas corruptas. No. Así como el colega goza de la presunción de inocencia que he insistido, así todos gozan de esa presunción de inocencia. Inclusive constitucionalmente no se debe presentar a las personas públicamente a través de medios de comunicación u otras vías hasta que este no haya sido puesto a disposición de juez contralor. También tema que tenemos que ampliar en su oportunidad. Pero me gusta mucho este fundamento que tienen en pantalla del Código Procesal Penal, el artículo 268. Ahí están algunas de las razones por las cuales no es necesario que una persona esté privada de libertad, puede enfrentar el proceso gozando de un arresto domiciliario, que es siempre una restricción a la libertad, pero que ya no está con la restricción máxima. La prisión preventiva es la última ratio, la última opción que tiene la Administración de Justicia. ¿Y por qué para mí es relevante el caso? Voy a salirme del caso del colega y lo voy a traer a un caso que yo publiqué en redes sociales en el año
2018. El caso que conocemos como el Chiclero. En las redes sociales publiqué, y lo voy a tratar de parafrasear textualmente para que vean que no hemos variado la información que oportunamente les fue comunicada sobre el caso del Chiclero. ¿Cuál es la situación? Fui abogado en el caso, fui abogado de un inocente que fue absuelto de todo cargo en el famoso caso conocido como Renam Migración, donde acusaron a 41 personas en un proceso penal. Usemos el ejemplo del colega que estuvo en prisión preventiva y de toda la información que se ha publicado ahorita que recupera su libertad. Tan importante eso. Pero ¿por qué usted no supo nada del señor Actún Abac, que estuvo 3 años y medio, 4 años en prisión preventiva? ¿Por qué todos estos medios de comunicación no le informaron a usted acerca de el abuso a la prisión preventiva cometido en esa oportunidad por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el acusador con inmunidad diplomática CICIG y los juzgados de mayor riesgo? ¿Por qué no le informaron? O sea, busque usted ahí en Google, ponga el Chiclero, ponga al señor Actún Abac y vea cuántos medios le informaron a usted de que había una detención fuera de los plazos legales, fuera de cualquier actuación racional. No sé cuánto estuvo el colega privado de su libertad en prisión preventiva, pero sí les puedo asegurar que no fue más de 6 meses ni de 1 año, que es el límite que establece nuestro código. Y en el caso del señor Actún Abac, este humilde señor. Entonces, parafraseo lo escrito. ¿Y por qué lo hago? Para que vean que no estamos cambiando la historia. Estoy en el proceso de la migración, defiendo a mi cliente, cuando escucho la declaración de este señor, que la resumo en esta historia. El Chiclero, como lo identifiqué, en esa oportunidad no había querido mencionar el nombre, ahora ya lo podemos mencionar porque está absuelto de todo cargo, es un humilde señor que lustraba zapatos y le dieron trabajo de cuidar un puesto de chicles, un puesto de dulces, de golosinas, frente a migración. Un día le pide favor una trabajadora de migración, sale y le dice que le guarde un sobre sellado, y que si se lo puede entregar a determinada persona y que el jefe de él ya sabía. El humilde Chiclero tiene unas semanas trabajando, quiere quedar bien con su jefe, con la señora, recibe un sobre sellado. Tiempo más tarde llega esta persona, pregunta por el sobre y él le entrega el sobre. ¿Se recuerdan cuando íbamos a hacer algunos trámites en algún lugar donde no dejaban entregar llaves, no dejaban entregar algo? ¿Con quién dejábamos las cosas encargadas? Con el Chiclero. Los que tenemos barrio, hay algunos que nunca salieron a hacer estos trámites, ¿verdad? El Chiclero, uno, no sabe qué contiene ese sobre. No sabe qué documento está dentro de ese sobre. Recordémonos que él no puede leer ni escribir en español. Español es su segundo idioma. Sumen que la única vez que vio a la trabajadora de migración y al sujeto que llegó fue esa única vez por el cerdo. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del licenciado Sandoval y la CICIG del doctor Iván Velázquez, ente creado por Naciones Unidas, acusó al Chiclero de asociación ilícita, tránsito ilegal de personas. Lo consideraron parte de una estructura de crimen organizado internacional. Todo como parte de una vil estrategia para darles beneficios a una supuesta colaboradora eficaz. El mal uso de nuevo de la colaboración eficaz. Ocultar una red de trata y falsificación millonaria que ha sido muchas veces señalada por las víctimas, que denominaba Cutillo Internacional. Y, sobre todo, favorecer el despacho privado de asesores influyentes del comisionado de CICIG. Es decir, los sujetos responsables de los ilícitos libres y sin acusación en su casa en el extranjero con millones en recursos. Y el Chiclero, por una acusación de un organismo internacional de Naciones Unidas, fue a prisión preventiva años. Oigan lo que declaró en audiencia el Chiclero. Declaró que sus hijos tuvieron que pedir limosna para comer. Por su pobreza no tenía para pagar la famosa talacha que está combatiendo actualmente la Relatoría contra la Tortura, sus cobros ilegales que efectúan en centros penales. Lo dejaron a dormir varias veces a la intemperie y contrajo tuberculosis terminal. De los 41 acusados, 1 absuelto, que fue mi cliente, y al Chiclero el tribunal de sentencia lo absolvió por a mi cliente por unanimidad y a él por humanidad.
porque estaba grave a punto de fallecer. 39 condenados, que algunos eran inocentes, puedo yo dar fe de eso porque conozco el proceso, y otros que fueron condenados exorbitadamente y no por las penas menores que les correspondían. En ese texto que pueden encontrar en mis redes sociales personales, está textualmente: así es como un organismo creado por Naciones Unidas destruye la vida de humildes personas. Esos ídolos que muchos de ustedes aman, esos medios de comunicación que difunden ahora reiteradamente una revisión de medida, nunca se preocuparon por el chiclero. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son seres humanos, los dos son personas inocentes, los dos tenían el mismo derecho. Si apoyamos la libertad del colega, porque de verdad no es necesario estar en prisión preventiva después de que ya el Ministerio Público aseguró la investigación, que ya presentó la acusación, porque es falsedad material, está dentro de un expediente, él se debe y puede defender perfectamente en libertad. Y es una crítica para que vean que el sistema que vemos a veces distorsionado actualmente, ¿dónde empezó esa distorsión? Lo que puedo decir de las actuales autoridades es que son más sensatas para los planteamientos, pero no se lo cuento yo porque lo leí, ¿no? Yo estuve ahí como abogado, aparte los derroté, ¿ya? Y ahora que tengo la oportunidad de hacer análisis legal de la noticia, se los comparto. Lo que pasa es que el odio que le tenemos a la corrupción y a la impunidad ha cegado a muchos, y cegaron, y nadie se preocupó por el chiclero, nadie. No vi a los organismos internacionales, no vi a los organismos nacionales de derechos humanos preocuparse por un humilde señor. ¿Por qué? Bueno, él no participó en ningún hecho ilícito de una estructura que tenga el apoyo extranjero de organismos internacionales y estados poderosos. Debemos revisar toda esa distorsión efectuada al proceso penal, y eso venimos a hacer a Poptún y a Flores.